vuelta en Noticias a las 7 a.m. Es momento ahora de la entrevista. Hablamos en relación al tema CICIG porque el vicemandatario de Estados Unidos vino a tirarle un balde de agua fría al presidente Otto Pérez Molina y a meterlo en un callejón sin salida. ¿Será cierto esto? El tema de CICIG, ¿debe o no prorrogarse el mandato de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala? Ya Estados Unidos dijo que sí. ¿Qué opinan los expertos? Nos acompañan acá en el estudio los abogados David Pineda y Maynor Berganza para hablar precisamente de este tema. Buen día. Buenos días. Buenos días. Bienvenidos, gracias por madrugar para estar aquí mismo en nuestros estudios. Iniciemos preguntándoles lo que recientemente planteaba Mario. ¿Debe o no debe prorrogarse el mandato de la CICIG? Empecemos con David. Bueno, buenos días. Yo creo que en primer lugar habría que analizar desde dos vertientes el tema de la CICIG. Uno desde un punto de vista eminentemente jurídico y el otro político. Yo creo que desde un punto de vista totalmente jurídico, para mí la CICIG no tiene cabida constitucionalmente. Esto independientemente de que la Corte de Constitucionalidad, a través de una opinión consultiva y diferentes acciones de inconstitucionalidad, la ha validado. Pero yo creo que no podemos simplemente justificar la validación que la Corte de Constitucionalidad hace para aceptarla como tal. Debemos de cuestionarla jurídicamente. Yo pienso que no tiene cabida constitucionalmente. Y desde un punto de vista político, creo que también hay que tomar en cuenta que es una injerencia internacional, aunque no se quiera ver así, se le quiera dar otro matiz, pero el que paga, manda. Y es así como USAID, a través de esos diferentes mecanismos, se ha logrado enquistar en diferentes sistemas de justicia en Latinoamérica y así tener injerencia en decisiones internas de los diferentes estados. Por eso mi oposición ha sido no solo a la revalidación o continuidad de la CICIG, sino que por su naturaleza misma nunca debió haber existido. Licenciado Berganza. Bueno, mire, yo quisiera abordar el tema, tal vez regresando en la historia nacional un poquito. El Acuerdo Global de Derechos Humanos de los Acuerdos de Paz, digamos, es un acuerdo que permitió para el país la búsqueda de alternativas que nos ayudaran a salir de los escollos que trae aparejada la impunidad y a lo mejor también la existencia de esos grupos de seguridad ilegales, esas estructuras que se movían impunemente en la época. Indudablemente son años atrás y ahora ha derivado la cuestión en otras realidades. CICIG a lo mejor ha puesto sus manos en algunos asuntos que rebasaban el marco del mandato, pero el presidente, el general Otto Pérez, a lo mejor tiene una oportunidad que no ha visto. La CICIG puede ser un buen aliado para terminar bien el periodo presidencial, ajustando, por supuesto, el actuar de la CICIG a su mandato, porque tenemos un mandato. Perseguir las estructuras ilegales de seguridad todavía es una necesidad en el país, porque todavía tenemos altos índices de hechos delictivos en contra de la vida en el país que deben resolverse. Ahora bien, ¿qué interés habría de Washington para que se prorrogue el mandato de CICIG? ¿Por qué un país como Estados Unidos le interesa que un país como Guatemala, pues esta comisión de la ONU permanezca? Bueno, yo lo veo eso ya desde un punto de vista político y es sencillamente la injerencia que tiene otro estado con una capacidad económica y también con muchos intereses en la región de poder controlar a quien paralelamente se llega a convertir también en una especie de ministerio público, porque persigue, y como bien ha dicho el licenciado Berganza, es muy importante tomar en cuenta el mandato de la CICIG, y la CICIG, el 98% de los casos que ha llevado han estado fuera de su mandato, porque se debió concentrar en lo que le dio origen, en todo caso, que fue perseguir a aquellos que limitan los derechos civiles y políticos de defensores de derechos humanos. Y eso ha quedado fuera del actuar de la CICIG. Yo quisiera también aportar, ¿verdad?, que a lo mejor para nuestro caso, para Guatemala, donde la CICIG ha estado actuando, pues tenemos bastantes cosas
a lo mejor a favor, a lo mejor en contra, qué decir, pero yo más bien veo la intervención norteamericana tan decidida, tan clara ahora, buscando regionalizar a una estructura como CICIG. Y por supuesto para Guatemala cae como un balde de agua, como usted dice. El presidente Otto Pérez tiene que ser muy acucioso para encontrar una solución a este callejón que parece sin salida, pero yo digo que la búsqueda del gobierno de Estados Unidos es más bien la posibilidad de desarrollar a este órgano regionalmente para enfrentar problemáticas como la de los menores que recientemente hicieron fuerte crisis en la frontera México-americana. ¿Y qué opinan ustedes ahora de, por ejemplo, las declaraciones de Alfonso Portillo al llegar y también juzgar a la CICIG? Él dijo en su momento, si me preguntaran qué pienso yo de la CICIG, la critico, creo que no sirve para nada y muchas cosas más. Sin embargo, él dijo tener información muy importante acerca del desarrollo de las investigaciones que la CICIG está realizando en este momento, pareciera dándole un espaldarazo también a la actual administración a cargo de Iván Velázquez. ¿Creen ustedes que eso fue una opinión particular de un expresidente que se vio también hasta cierto punto afectado por la CICIG y que regresa a Guatemala, o se trató incluso de prácticamente una encomienda que le dieron? Cuando llegues a Guatemala, habla bien de la CICIG porque te estamos ayudando a recuperar la libertad de Estados Unidos. David, creo que tú estás enterado más de esto. Bueno, yo creo que no podemos negar la justificación que hace a algunos abrazar el proyecto de la CICIG, porque las instituciones de seguridad, el sistema de justicia como tal, no responde a los intereses de la nación. Y yo creo que analizando desde un punto de vista jurídico, pues las declaraciones del expresidente Portillo son su opinión, pero jurídicamente, yo insisto, la CICIG no tiene viabilidad dentro del marco constitucional, porque hay que recordar un principio fundamental en la administración pública y es el principio de legalidad. Los funcionarios solo pueden hacer aquello que les permite la ley expresamente, y en el caso de la CICIG no podemos encontrar nosotros en ningún espacio, en ningún recoveco de la Constitución, cabida para dicho ente. Replanteo mi pregunta, ¿por qué Portillo ahora sí puede apoyar a la CICIG cuando la rechazó antes? Vuelvo a lo dicho al inicio. Yo creo que él también es consciente de la necesidad de una institución, pero quizás se equivoca al decir que la CICIG puede hacer esa institución, porque aquí el problema no es de instituciones, sino es de personas. Y aquí nos vamos a enfrentar en algún momento, y ya lo hemos visto, al dilema de quién cuida a los cuidadores. La CICIG, en los procesos en los cuales ellos han tenido injerencia y han participado, han violado derechos humanos, han utilizado testigos falsos, y eso está pues a la luz de cualquiera que lo quiera ver. Entonces ese es un tema importante. Ahora bien, dentro de los mandatos y objetivos de la CICIG era, cuando ya fuese terminando su periodo, su mandato, ir trasladando capacidades al Ministerio Público. Pongámonos en el escenario septiembre de 2015 y pongámonos en la hipótesis que el presidente dice no va más. Sí, ¿está el Ministerio Público realmente con las capacidades trasladadas como para decir tenemos un ente investigador independiente, eficiente, que va a llevar una persecución penal efectiva? Bueno, Mario, para empezar yo quisiera comentarles que en el mandato de CICIG hay una pequeña partícula, una expresión que establece que también se le dan competencias a CICIG para hacer persecuciones de delitos conexos a estas estructuras ilegales de seguridad. Esa partícula le ha permitido dar pasos a CICIG para perseguir otro tipo de delitos que pueden eventualmente tener conexión a estas estructuras ilegales de seguridad enquistadas en el Estado. Yo creo que la FESI, que son las Fiscalías Especiales en contra de la impunidad, efectivamente han estado haciendo ejercicios, ya, digamos, un tanto independientes o ya en ejercicio de las capacidades que CICIG ha venido prestando, pero creo que hace falta, Mario. Definitivamente estas fiscalías no han recogido las competencias completas. Yo pienso que hace falta y es deseable que este proceso de traslado de competencias se agote para ayudar verdaderamente a salir de los escollos en contra de la impunidad. Si me lo permiten, yo quisiera todavía darle respuesta a la pregunta de por qué Alfonso Portillo se anima a hacer estas manifestaciones. En ese sentido, el expresidente manifiesta que en lo personal
por el caso de él podría decir cosas contrarias a la CICIG, pero cuando él sale de su realidad individual y se vuelve a colocar como un estadista, con mucha facilidad ve las conveniencias que para un estado como Guatemala puede tener el funcionamiento de una entidad como esta. Es bueno recordar que Iván Velázquez ha tenido la oportunidad de revisar lo malo que se ha hecho atrás y tiene precisamente por delante las posibilidades de mostrar tal vez la recuperación del mandato para el que CICIG estuvo planteado. Hay quienes están pidiendo que la CICIG participe en el proceso de transparencia de las elecciones 2015 junto al Ministerio Público y otras instituciones que puedan estar como garantes de un proceso electoral transparente. Podría ser también que el proceso electoral se dé cuando justamente la CICIG está cerrando sus puertas. ¿Podría todavía abonar al proceso de transparencia, David? Yo pienso que el problema es que estamos abrazando a la CICIG como una institución que va a resolver todos los problemas. El simple hecho de que persigan casos de corrupción, que no podemos negar la necesidad de que persigan casos de corrupción, pero está fuera de su mandato. Entonces el problema aquí es quién controla a la CICIG. Como dice bien el licenciado Berganza, quizá este nuevo comisionado está teniendo más madurez en cuanto a investigar y analizar el proceder de la CICIG, pero yo pienso que no actúa como tal, porque no han tenido la madurez suficiente para retirarse de aquellos procesos en los cuales su mandato los deja fuera. Ellos continúan porque mediáticamente a ellos después les sirve, les conviene y continúan en esos casos mediáticos. Entonces aquí el problema es empoderar demasiado a personas, que eso es la CICIG, un grupo de personas, de extranjeros que litigan en el país con inmunidad de diplomáticos. Darle demasiado poder a una persona aquí en Guatemala y en cualquier lugar del mundo siempre es un problema. Ahora bien, ¿cómo podemos hablar acerca de la tesis que sostienen algunas personas en cuanto a que CICIG no emprende acciones contra quienes están ejerciendo el poder actualmente? Entiéndase Otto Pérez Molina, entiéndase Álvaro Colom, entiéndase Oscar Berché, cuando la cosa empezó medio ya a caminar formalmente con esta CICIG. ¿Por qué? Bueno, yo creo que el licenciado David Pineda tiene razón cuando habla de personas, ¿verdad? Creo que las personalidades han incidido mal en el desarrollo de un mandato como el de la CICIG. Y Mario, en la pregunta suya, indudablemente aparecen elementos como a conveniencia no se ha perseguido a, digamos, personas que pudieran tener responsabilidad penal en el ejercicio del poder. Es muy lamentable que, no obstante las inmunidades que tienen los representantes de CICIG, pues no hayan hecho estas acciones para demostrar que no tienen vínculos, que no tienen relaciones que cuidar, ¿verdad? Es un mal decir. Yo pienso que la pregunta que nos hace en el sentido de si la actividad de CICIG en el marco del preámbulo de la etapa electoral, yo creo que este es un buen momento de sacar del cajón la persecución de los delitos electorales. Este es un muy buen momento porque esos delitos electorales están en alguna parte orientados a perseguir el financiamiento con capitales ilegalmente obtenidos, muchas veces de estructuras ilegales de seguridad, de estructuras del crimen organizado. Pero ¿no creen ustedes que ya es un poco, digamos, tarde? Porque la campaña de los partidos la iniciaron desde hace 3 años, pues. Nunca cesó en realidad. Sí. ¿Es tarde o no es tarde para eso? Pues yo digo que es una oportunidad. Así contesto. Si el gobierno central quisiera lavarse un poco la cara, esta es una buena oportunidad. CICIG puede perseguir aún estos financiamientos ilegales, Mario. Tenemos muy poco tiempo, pero me gustaría una última respuesta y vuelvo a citar a Alfonso Portillo. Dijo que Castresana en su momento se había sentido superior al presidente. Habló en algún momento que eran payasadas las que hacía también la CICIG cuando empezó con todo el caso de Rosenberg y más. Sin embargo, más adelante las cosas cambiaron. Iván Velázquez está al frente. ¿Qué opinan ustedes como abogados y analistas del tema de Iván Velázquez? Bueno, yo en lo personal, en los casos en los que actualmente
estoy ejerciendo defensa, puedo ver que la CICIG se empeña en mantenerse. Voy a poner un ejemplo claro, el caso de los hermanos Valdés Páez. Es un caso en el cual la CICIG no tiene cabida, sin embargo se empeña en mantenerse dentro del caso, a pesar de las diferentes acciones legales. Y nosotros también podemos juzgar el actuar de un profesional del derecho dentro de las actuaciones. Pero recuerda que en el caso, por ejemplo, de los hermanos que mencionabas tú ahora, Valdés Páez, hubo señalamientos en contra del presidente en su momento. Entonces estaba hablando de estructuras ocultas dentro del Estado. Entonces pareciera que la CICIG sí tuvo competencia. Sí, pero al determinar que no estaban esas estructuras, porque nunca hubo una condena ni una persecución penal de esas estructuras, la CICIG, al percatarse de eso, debió de haber salido del caso. Sin embargo, pues no lo hace voluntariamente y esa es una batalla legal que aún se está dando, así como aquellos casos de corrupción. Casos de corrupción no están contenidos dentro del mandato, aunque nos guste que la CICIG esté ahí, porque quizá el MP no hace lo que debería de hacer, no está dentro de su mandato. Entonces, cuando dejamos de observar la ley y el debido proceso, nos convertimos precisamente en lo que queremos erradicar. Ese es mi punto. ¿Cuál cree usted que es un... Ya nos tenemos que ir, pero si usted pudiese mencionar 2 casos en que la CICIG debería haber avanzado y no lo ha hecho, ¿cuál pudiese mencionar? El asesinato de los pilotos de los autobuses, porque ese es un hacer que además ha sido manipulado. No es una explosión casual en la sociedad, es un trabajo que está haciendo una estructura de seguridad paralela incrustada. Eso es un caso específico. Además, el financiamiento me parece de primer orden y ahí no han avanzado. Es un gran momento para hacerlo. ¿Sí? Gracias, licenciado Berganza, gracias, licenciado Pineda, por acompañarnos esta mañana para pues revisar un poco acerca de lo que está pasando en el tema de la CICIG, y tomamos nuevamente las palabras de Otto Pérez Molina, que dice no sentirse presionado por Estados Unidos a pesar de las declaraciones de Joe Biden acerca de la importancia y de la permanencia de la CICIG en Guatemala. Así que veremos qué decide el presidente de la República luego de esta declaración del funcionario estadounidense. Cambiamos de página y ahora es momento de ir con los compañeros de Matutino Express.